Queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a El Señor esté con vosotros. Hoy quiero invitarlos a escuchar con calma y con el corazón abierto, porque el tema que vamos a compartir no trata simplemente sobre una mascota ni sobre la compañía de un animal doméstico. En realidad, nos lleva a reflexionar sobre algo mucho más cercano a nuestra experiencia humana: el amor, la compañía, la fidelidad silenciosa y las huellas que ciertos seres dejan en nuestra vida sin que muchas veces nos demos cuenta. Por eso les pido que permanezcan conmigo hasta el final. Si tienen un gato en casa, si han convivido con uno durante años o incluso si nunca han tenido uno, este mensaje puede tocar aspectos muy profundos de su corazón, porque al final no estaremos hablando solamente de gatos, estaremos hablando de la capacidad que tiene el amor para acompañarnos en momentos difíciles, de los vínculos que construimos día tras día y de cómo algunas presencias discretas terminan ocupando un lugar importante en nuestra historia personal. Hace algunos años, al terminar una celebración de la Santa Misa, se acercó a mí una mujer de más de 60 años. Esperó pacientemente hasta que la iglesia quedó casi vacía. Cuando finalmente pudo hablar conmigo, noté que tenía los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de desesperación ni de una tristeza profunda. Eran más bien la expresión de un sentimiento difícil de explicar, una mezcla entre dolor, gratitud, ausencia y alivio. Con voz suave me dijo: Padre, la semana pasada perdí a mi gato. Vivió conmigo durante 12 años y no logro entender por qué me duele tanto. Al fin y al cabo, era solo un animal. Después de escucharla, guardé silencio durante unos segundos. Vi en su rostro la necesidad de encontrar una respuesta, de comprender por qué aquella pérdida había dejado un vacío tan grande en su interior. Entonces le respondí con toda sinceridad: ¿Y quién le dijo a usted que era solo un animal? Ella me miró sorprendida. Continué diciéndole: porque ningún ser que ha compartido tantos años de tu vida puede reducirse simplemente a esa expresión. Ningún ser que te ha acompañado durante más de una década, que ha estado presente en tus días buenos y en tus días difíciles, que ha dormido cerca de ti, que ha esperado tu regreso a casa cada tarde y que ha formado parte de tu rutina cotidiana, es algo insignificante. A veces las personas sienten vergüenza de reconocer cuánto les afecta la pérdida de una mascota. Creen que no deberían sufrir tanto o que los demás no comprenderán ese dolor. Pero la realidad es que el sufrimiento nace del amor, y cuando existe un vínculo verdadero, la ausencia deja una marca. Aquel gato había estado con ella durante 12 años completos. Había sido testigo silencioso de momentos importantes que nadie más conocía. Había estado presente en épocas de alegría, en tiempos de enfermedad, en noches de preocupación y en mañanas de esperanza. Había ocupado un espacio constante dentro de su hogar y de su vida. Por eso le dije algo que pareció darle paz. Ese gato no era simplemente una mascota, era parte de tu historia, era un compañero de camino. Y cuando alguien que ha compartido tantos años contigo ya no está, no solo se pierde una presencia, también se despide un testigo silencioso de una etapa importante de tu vida. Y fue entonces cuando comprendí que muchas veces Dios nos permite descubrir el valor de ciertos vínculos precisamente porque a través de ellos aprendemos a amar, a cuidar y agradecer la compañía que recibimos incluso de las formas más sencillas y silenciosas. Y eso, amigo mío, ya dice algo muy importante sobre el destino de quienes conviven con gatos. Porque el destino no siempre se escribe en grandes eventos. A veces se escribe en las pequeñas presencias que van tejiendo nuestra alma desde adentro. Permíteme contarte algo
que pocas personas saben, lo que quizá nunca han pensado desde este ángulo. En el Antiguo Testamento no se habla mucho de los gatos, es verdad, pero en el Antiguo Egipto, esa civilización que fue contemporánea de los grandes patriarcas bíblicos, el gato era considerado un ser sagrado, no porque lo adoraran caprichosamente, sino porque habían observado algo en él que los humanos modernos hemos olvidado. Los gatos viven en una dimensión que nosotros apenas rozamos. Son capaces de sentarse durante horas en completo silencio, mirando al horizonte, sin ansiedad, sin prisa, sin necesitar llenar el vacío con ruido. Los egipcios lo llamaban presencia divina. Los budistas hablan de algo parecido cuando describen el estado de mindfulness, de atención plena, y yo desde mi fe lo llamo contemplación, esa capacidad de simplemente estar sin escapar del momento presente. Cuando un gato se instala en tu hogar sin que tú lo hayas pedido exactamente de esa manera, algo invisible empieza a cambiar. No es magia en el sentido superficial de la palabra, es algo mucho más real. Es que empiezas a aprender casi sin darte cuenta una lección que los maestros espirituales de todas las tradiciones han intentado enseñar durante siglos, que el presente es suficiente. Tengo un amigo hombre de unos 50 años, muy activo, muy productivo, de esas personas que siempre tienen el calendario lleno y la mente ocupada. Un día su hija le dejó a su gata mientras se iba de viaje. Al principio él se resistió. Yo no soy de gatos, me dijo, pero la gata, con esa sabiduría felina que no entiende de resistencias humanas, eligió instalarse en su sillón favorito, el que él usaba para leer. Y todas las noches, cuando él intentaba sentarse a revisar correos o a preocuparse por el trabajo del día siguiente, la gata estaba ahí mirándolo, ronroneando con esa calma absoluta que tienen. Me contó que después de unos días empezó a notar que se sentaba diferente, que apagaba el teléfono antes, que respiraba más despacio, que sin haberlo planeado empezaba a descansar de verdad. Ese animal me enseñó a parar, me dijo, y yo le respondí que quizás Dios usa más mensajeros de los que creemos. Y aquí quiero detenerme en algo que me parece profundamente importante desde una perspectiva espiritual y también psicológica. La ciencia lleva décadas estudiando el efecto de los animales de compañía en el ser humano, pero lo que más me interesa no son los datos fríos, sino lo que hay detrás de ellos. Los estudios muestran que acariciar a un gato reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, que el ronroneo de un gato, esa vibración tan particular que oscila entre los 25 y los 50 hercios, tiene propiedades que favorecen la reparación ósea, muscular y nerviosa. Que las personas que conviven con gatos tienden a tener menor riesgo cardiovascular. Pero yo te pregunto algo, ¿no te parece significativo que una criatura creada por Dios lleve en su cuerpo una frecuencia que sana? ¿No dice eso algo sobre cómo fue diseñado el universo? No creo que sea casualidad. Creo que forma parte de un plan mucho más amoroso de lo que nuestra mente pequeña puede comprender a veces. En las tradiciones orientales, especialmente en el budismo zen, hay un concepto que me fascina y que los gatos encarnan perfectamente. Se llama Mushin, que podría traducirse como mente sin mente. Ese estado en el que uno actúa sin el peso del ego, sin el ruido del pasado, ni la ansiedad del futuro. Un maestro zen dijo una vez que si quieres aprender a meditar, observa a un gato. No imite su postura, observa su presencia. Observa cómo existe en el mundo sin necesitar justificarse, sin disculparse por ocupar espacio, sin pretender ser diferente de lo que es. Eso que el budismo llama iluminación y que el cristianismo llama paz interior, tienen en el fondo un rostro muy parecido.
Es el alma que ha aprendido a descansar en lo que es, sin huir, luchar. Y ahora quiero hablarte de algo que quizás te sorprenda. Hay personas que me han preguntado si es correcto desde el punto de vista espiritual encariñarse tanto con un animal, si eso no es una forma de apego que la espiritualidad debería superar. Y siempre les digo lo mismo, depende de qué tipo de amor estamos hablando. El amor que nos ata, que nos esclaviza, que nos destruye cuando lo perdemos, ese sí que es un problema espiritual. Pero el amor que nos abre, que nos ablanda el corazón, que nos enseña a dar sin esperar, ese amor es sagrado. Y la relación con un animal bien vivida pertenece exactamente a esa segunda categoría, porque un gato no te va a adular, no te va a mentir, no tiene agenda, te acepta como eres o no te acepta. Y esa honestidad brutal, paradójicamente, crea una de las formas de amor más puras que existen. Recuerdo a un joven de unos 25 años que atravesaba una depresión seria. No salía de su cuarto, no hablaba con nadie, se había ido cerrando como una flor que se niega a abrirse porque tiene miedo de lo que el sol podría hacerle. Su madre, casi desesperada, llevó a casa un gato pequeño, medio por instinto, medio por intuición de madre. Al principio el chico lo ignoró, pero el gato, con esa terquedad tan suya, se fue acercando, se instaló en la cama, se quedó, y poco a poco ese joven empezó a tener una razón pequeña para levantarse por la mañana. El gato tenía hambre, el gato quería jugar, el gato necesitaba que alguien limpiara su bandeja. Es pequeño, sí, pero cuando uno está en la oscuridad, hasta una pequeña llama es suficiente para empezar a ver. Ese chico me lo contó él mismo, ya recuperado, con una sonrisa. El gato me salvó la vida, dijo. Y yo no dudé ni un segundo en creerle. Los que trabajan en psicología conocen bien esto, que en términos técnicos se llama terapia asistida con animales. Pero más allá del nombre científico, lo que ocurre es algo profundamente humano y espiritual. El contacto con otro ser vivo nos recuerda que no estamos solos en el universo. Y eso, para el alma que sufre, es a veces más poderoso que cualquier argumento racional. No puedes convencer a una persona deprimida con razones, pero puedes acompañarla con presencia. Y los gatos son maestros de la presencia. Ahora quiero hablar de algo que no se dice con frecuencia: la dimensión espiritual del hogar donde vive un gato. En muchas culturas del mundo, a lo largo de siglos y continentes distintos, los gatos han sido considerados guardianes del espacio doméstico, no en un sentido supersticioso o mágico de película, sino en un sentido mucho más profundo. Los gatos tienen una sensibilidad extraordinaria hacia el ambiente energético de un lugar. Pueden percibir tensiones que nosotros ignoramos, reaccionan a los cambios emocionales de las personas que viven con ellos. Y hay estudios que muestran que pueden anticipar estados de angustia en sus dueños antes de que estos mismos sean conscientes de lo que les ocurre. En el siglo XI, Santa Hilegarda de Bingen, una de las grandes místicas del catolicismo, escribía con admiración sobre la sensibilidad de los animales hacia lo invisible. No estaba hablando de brujería, estaba hablando de que la creación de Dios es más rica, más sutil y más inteligente de lo que nuestro orgullo moderno suele admitir. Hay personas que me preguntan si los gatos tienen alma, y yo siempre respondo con humildad: no lo sé con certeza, porque la teología no zanja esa pregunta de forma definitiva, pero sí sé que tienen algo, una presencia, una conciencia, una manera de relacionarse con el mundo que va más allá del simple instinto. Y si algo tiene conciencia, si algo es capaz de amar y de ser amado, de sufrir y de consolar, de elegir a quién se acerca y a quién no, ese algo participa de un misterio que excede lo puramente biológico. Y ese misterio lo respeto y lo contemplo con la misma reverencia con que contemplo cualquier obra de Dios. Quiero contarte otra historia. Una pareja de adultos mayores
los dos cerca de los 70 años, llevaban décadas juntos, habían criado hijos, habían atravesado crisis, habían construido una vida. Cuando los hijos se fueron, cuando la casa quedó grande y el silencio empezó a pesar, adoptaron un gato sin pensarlo demasiado. Y ese gato hizo algo que ningún ser humano habría podido hacer de la misma manera. Los volvió a conectar porque juntos le daban de comer, juntos lo llevaban al veterinario, juntos reían cuando hacía sus locuras nocturnas. Tenían un tema compartido, un ser que cuidar, un pequeño proyecto de amor en común. La mujer me dijo una vez, ese gato le devolvió la vida a nuestro matrimonio. No porque hubiera resuelto sus problemas, sino porque les había recordado que cuidar a algo juntos es una de las formas más antiguas y más humanas de seguir amándose. Y esto me lleva a algo que creo importante decir hoy con claridad. La soledad es uno de los grandes sufrimientos de nuestro tiempo. No la soledad elegida, la que busca el que necesita silencio para reencontrarse, sino esa otra soledad que duele, la que no se eligió, la que llega cuando los años pasan y las personas se van yendo, la que aparece en un apartamento demasiado silencioso en una tarde de invierno. Esa soledad puede comerse el alma, y no estoy siendo dramático. Hay investigaciones que muestran que la soledad crónica tiene efectos sobre la salud comparables a fumar 15 cigarrillos al día. Lo que nos mata no siempre viene de afuera, a veces viene de ese vacío que se instala dentro, cuando sentimos que nadie nos necesita y que no hay nadie a quien necesitar. Un gato no resuelve todos los problemas de la soledad, no es una solución mágica, pero es una presencia. Es un ser que te espera cuando llegas, que te busca cuando te sientas, que nota cuando estás triste, aunque tú no hayas dicho nada. Y esa presencia, esa pequeña forma concreta de no estar solo, tiene un valor espiritual enorme. En el libro de Génesis se dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque ese texto habla de algo mucho más amplio, yo creo que incluye también esto. El alma humana necesita el contacto con otros seres, necesita dar y recibir, necesita sentir que su existencia tiene efecto en el mundo. Y a veces ese efecto más inmediato, más honesto y más incondicional lo ofrece un animal que te mira desde el otro lado del sofá. Hay un concepto que viene del pensamiento japonés que se llama Ikigai, que significa a grandes rasgos la razón de ser, aquello que le da sentido a tu existencia. Puede ser algo grande, una vocación, una misión, o puede ser algo pequeño, una planta que regar, un nieto al que ver crecer, un gato al que darle de comer cada mañana. No subestimes los ikigai pequeños. A veces son los que sostienen la vida cuando los grandes razones han desaparecido o todavía no han llegado. Quiero hablar ahora de algo que puede parecer extraño, pero que creo importante desde una perspectiva espiritual más completa. A lo largo de la historia, en prácticamente todas las culturas, los gatos han estado asociados con lo que podríamos llamar el mundo invisible, lo que está más allá de la percepción ordinaria. En Europa medieval, aunque hubo periodos oscuros en que se los persiguió por superstición, también existía la creencia contraria, que los gatos protegían los hogares de influencias negativas. En el folclore celta se les atribuía la capacidad de percibir presencias que el ojo humano no ve. En el Islam hay una reverencia hacia los gatos que viene del propio profeta, que los trataba con gran ternura, y se dice que cortó su manto antes que despertara un gato que dormía sobre él. En el sinintoísmo japonés hay templos dedicados a gatos guardianes. En la tradición hebrea hay relatos de gatos que protegen los rollos sagrados de la Torá de los ratones que podrían dañarlos. No te cuento esto para que creas en supersticiones. Te lo cuento porque hay algo revelador en el hecho de que culturas tan distintas, tan alejadas en el tiempo y en el espacio, hayan llegado a una intuición similar sobre estos animales. Cuando tantas tradiciones humanas
apuntan en la misma dirección, algo hay que escuchar. Y lo que parece que todas señalan es esto: los gatos habitan una frontera entre lo visible y lo invisible que los humanos hemos perdido en parte al volvernos tan racionales, tan ruidos, tan llenos de estímulos, que ya no sabemos escuchar el silencio. Y aquí quiero hacer una pausa interior contigo. Quiero pedirte que pienses en el silencio, en cuándo fue la última vez que te sentaste sin hacer nada, sin el teléfono, sin la televisión, sin una tarea que cumplir, simplemente sentado, presente, respirando. Los gatos hacen eso durante horas. Los monjes contemplativos dedican su vida a cultivar esa capacidad, y la ciencia nos dice que ese silencio consciente, esa pausa real, activa en nuestro cerebro los mismos mecanismos que la meditación profunda. No es perder el tiempo, es encontrarlo, es volver a uno mismo. Jesús pasó 40 días en el desierto. Elías caminó durante 40 días hacia el ORP para escuchar a Dios en el susurro del viento suave, no en el fuego ni en el terremoto. Buda pasó 49 días bajo el árbol Bodhi en silencio. Hay algo sagrado en detenerse. Y los gatos, sin saberlo, sabiéndolo a su manera, nos invitan constantemente a eso. Quiero hablar también del ronroneo porque creo que merece un momento de atención especial. El ronroneo de un gato es una de las pocas vibraciones naturales que el cuerpo humano recibe y que tiene efectos fisiológicos documentados. Esa vibración entre 25 y 150 hercios, según el momento, no es solo un sonido, es una comunicación. Es el gato diciéndote: estoy aquí, ¿y estás bien? Esto es suficiente, y el cuerpo humano lo recibe y lo procesa de una manera que calma el sistema nervioso, reduce la presión arterial, desactiva la respuesta de alerta que tantos de nosotros llevamos activada durante demasiado tiempo. Cuando un monje benedictino entona el gregoriano, cuando un maestro budista hace sonar su cuenco tibetano, cuando un gato ronronea en tu regazo, ocurre algo similar, una vibración externa que encuentra eco en algo interno y lo reorganiza, lo calma, lo lleva a un estado de mayor coherencia. La ciencia y la espiritualidad, cuando dejan de mirarse con desconfianza, descubren que a menudo están describiendo lo mismo desde idiomas diferentes. Hay personas que me preguntan si se puede rezar con un gato presente. Y yo les digo que en mi experiencia, el gato siempre ha sido el mejor compañero de oración, porque no interrumpe, no juzga, no se distrae con el teléfono, simplemente está. Y a veces esa presencia silenciosa de otro ser vivo hace que la oración se sienta menos solitaria, más encarnada, más real. No es teología, es experiencia. Y en la vida espiritual, la experiencia pesa tanto como el argumento. Quiero ahora hablarte de algo que toca el corazón de muchas personas y que tiene que ver con la pérdida. Porque quienes hemos amado a un gato, sabemos que ese amor deja una huella que no siempre el entorno entiende. Cuando se muere un gato, hay personas que no saben cómo procesar ese dolor porque la sociedad no le da permiso para ser tan grande. Era solo un gato, dicen, no llores tanto. Y esa frase, aunque bien intencionada, hace un daño enorme porque invalida una relación que fue real, un amor que fue sincero, una presencia que llenaba un espacio que ahora está vacío. El duelo por un animal es un duelo legítimo, no menor, no exagerado, legítimo. Y tratarlo con la misma seriedad y la misma ternura con que trataríamos cualquier otro duelo es un acto de justicia emocional y espiritual. Los psicólogos que trabajan con duelo animal hablan de un fenómeno particular. A menudo, la pérdida de un animal desencadena o reactiva duelos anteriores que no habían sido completamente procesados. La muerte del gato abre una puerta que lleva a otras pérdidas.
a otros dolores que estaban esperando ser atendidos. Y eso no es debilidad, es el alma haciendo su trabajo, buscando el momento para sanar lo que todavía duele. Si estás en ese momento, si perdiste a tu gato recientemente y el dolor te parece demasiado grande, no te juzgues. Deja que el dolor diga lo que tiene que decir. El amor siempre deja huella proporcional a lo que fue. Y si el dolor es grande, es porque el amor también lo fue, y eso es hermoso, aunque duela. Desde la fe me gusta pensar en esto de una manera que a mucha gente le reconforta, aunque no sea dogma definido, que el amor no desaparece, que lo que fue amado deja una marca en el tejido del ser que no se borra. Si Dios es amor, como dice San Juan, y si el amor que compartiste con tu animal fue real, algo de ese amor vive en él. No sé cómo es eso exactamente. No tengo mapas del más allá lo suficientemente detallados, pero sí creo que el amor no muere y eso me alcanza. Ahora quiero hablar de lo que el gato le enseña a personas de distintos momentos de la vida, porque cada etapa tiene su propia lección que aprender del felino. Los jóvenes aprenden de él autonomía, el no necesitar aprobación constante, la capacidad de explorar el mundo con curiosidad y sin miedo al ridículo. Los que están en la mitad de la vida aprenden la pausa, la importancia de saber cuándo no hacer nada, el valor del descanso como acto espiritual y no como rendición. Y quienes han vivido más años, los que caminan con la sabiduría que solo dan las décadas, aprenden del gato algo que creo que es el regalo más profundo: la aceptación serena de lo que es. Un gato viejo no lamenta haber sido joven. Un gato enfermo no malgasta energía en preguntarse por qué. Un gato que ya no puede saltar tan alto como antes no se deprime comparándose con lo que fue, simplemente se adapta, encuentra el nuevo lugar desde el que observar el mundo sigue siendo el mismo con lo que tiene. Eso que en psicología se llama resiliencia y que en espiritualidad se llama paz interior, el gato lo vive de manera natural y contemplarlo puede ser una enseñanza más poderosa que muchos libros. He conocido a personas mayores que me dicen que su gato es lo que les recuerda cada mañana que el día vale la pena. No de manera dramática ni filosófica, sino de la manera más concreta y simple posible. El gato maulló, hay que levantarse, hay que vivir. Y a veces eso es exactamente lo que el alma necesita. No una revelación mística, sino una razón pequeña y cálida para seguir. Hay un proverbio árabe que dice: el gato no es el dueño de la casa, pero tampoco es el huésped, es el guardián del umbral. Esa imagen me parece perfecta. El umbral es el espacio entre dentro y fuera, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que somos y lo que todavía podemos ser. Y los gatos, con esa sabiduría que no aprendieron en ningún libro, guardan ese espacio. Nos recuerdan que la vida ocurre en los umbrales, en los en los momentos de transición que solemos querer atravesar deprisa porque nos dan miedo. El gato se sienta en el umbral y nos dice: aquí también se puede estar, aquí también hay algo que ver. Y yo creo que en eso hay una lección espiritual enorme, porque muchos de nosotros vivimos corriendo de un estado a otro, de una etapa a la siguiente, sin permitirnos habitar los momentos de tránsito, sin quedarnos en el duelo el tiempo que necesita, sin dejar que la alegría llegue a ser plena antes de ya estar buscando la siguiente, sin sentarnos en la incertidumbre el tiempo suficiente para aprender lo que tiene que enseñarnos. El gato en el umbral nos dice: no huyas, está bien no saber todavía, está bien estar entre dos mundos. La sabiduría a veces nace exactamente ahí. Quiero contarte una última historia antes de ir cerrando esta conversación. Un hombre de unos 40 años vino a verme un día. Era alguien con quien había hablado algunas veces. Un hombre práctico, racional, no especialmente religioso. Me dijo que había pasado algo que no sabía cómo explicar. Su gato,
que llevaba años en casa, había empezado a comportarse de manera extraña una semana antes de que le diagnosticaran un problema de salud serio. El gato no se separaba de él, se instalaba exactamente en la zona del cuerpo donde luego los médicos encontrarían el problema. Ronroneaba durante horas sobre esa parte de su cuerpo. Al principio él no le dio importancia, pero después del diagnóstico recordó el comportamiento del gato y se quedó sin palabras. ¿Cómo puede un animal saber eso?, me preguntó, y yo le dije, quizás porque estaba prestando atención a lo que nosotros ignoramos. No te cuento esto para que saques conclusiones mágicas. Te lo cuento porque hay algo ahí que me parece espiritualmente significativo. Vivimos en un mundo lleno de señales que no sabemos leer porque hemos perdido la capacidad de escuchar con atención. Hemos llenado el silencio de ruido, el descanso de actividad, la contemplación de pantallas, y a veces los animales que no tienen ese problema, que siguen habitando el mundo con todos sus sentidos abiertos, nos devuelven algo que perdimos. Nos recuerdan que hay más de lo que vemos, que la realidad es más rica, más sutil y más amorosa de lo que nuestro modo de vida acelerado nos permite percibir. Si tienes un gato en casa, te propongo algo para esta semana. No es un ejercicio espiritual complicado, es simplemente esto. En algún momento del día, siéntate cerca de tu gato, sin hacer nada más, sin el teléfono, sin la televisión, solo tú y él. Observa su respiración. Siente si te deja el calor de su cuerpo. Escucha. Si ronronea, esa vibración que viene de un lugar que no entendemos del todo, y en ese momento permite que tu mente se aquiete. No fuerces nada, no esperes nada, solo está. Porque a veces las experiencias espirituales más profundas no ocurren en los grandes rituales ni en los templos más hermosos. Ocurren en un sofá al atardecer con un gato que ronronea y una mente que finalmente ha decidido descansar. El destino de quienes tienen gatos en casa. Te lo digo con toda la convicción que dan los años y las conversaciones y las historias que he tenido el privilegio de escuchar. Ese destino tiene algo particular, no porque los gatos sean mágicos en el sentido de cuento de hadas, sino porque la convivencia con ellos, cuando se vive con conciencia, cuando se deja que esa presencia te toque de verdad, activa en el alma capacidades que de otra manera dormirían. La capacidad de estar presente, la capacidad de amar sin condiciones, la capacidad de aceptar lo que no controlas, la capacidad de encontrar paz en el silencio, la capacidad de cuidar algo más pequeño que tú y descubrir que en ese cuidado te cuidas también a ti mismo. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo? Y mientras tú descubres todas esas lecciones, mientras aprendes a observar con más paciencia, a escuchar con más atención y a valorar los pequeños momentos de la vida, tu gato probablemente ni siquiera es consciente de ello. Él simplemente vive, simplemente está ahí, no intenta dar discursos, no busca enseñar teorías, ni pretende convertirse en ejemplo para nadie. Sin embargo, muchas veces termina dejando enseñanzas profundas en quienes comparten la vida con él. Quizás ahí se encuentra una de las reflexiones más hermosas de esta conversación. Tal vez la sabiduría más profunda no siempre viene acompañada de grandes palabras o de una conciencia clara de lo que se está transmitiendo. Tal vez algunos de los mejores maestros aparecen de maneras sencillas y silenciosas, y quizás más veces de las que imaginamos, Dios utiliza caminos inesperados para hablarnos al corazón, porque Dios puede hacerse presente en una conversación, en una amistad, en un momento de oración, pero también en esos instantes cotidianos que solemos pasar por alto. Puede hablarnos a través de una tarde tranquila en casa, de una compañía constante que nunca exige nada,
y de esas pequeñas rutinas que terminan formando parte de nuestra vida sin que nos demos cuenta de su verdadero valor. A veces esperamos encontrar respuestas extraordinarias y olvidamos mirar aquello que tenemos cerca todos los días. Sin embargo, muchas de las lecciones más importantes llegan precisamente desde lo sencillo, desde lo cotidiano y desde aquello que acompaña nuestro camino con discreción. Si este mensaje ha despertado algo dentro de ti, si alguna de estas reflexiones ha encontrado un lugar en tu corazón o te ha recordado una experiencia personal, quiero pedirte 3 cosas muy sencillas. La primera es que me dejes un comentario aquí abajo. Cuéntame sobre tu gato, sobre el compañero felino que tienes actualmente o sobre aquel que formó parte de tu vida durante años. También puedes compartir cómo te hizo sentir esta conversación. Cada historia tiene un valor especial y cada comentario permite que más personas descubran que no están solas en lo que sienten. Cuando compartimos nuestras experiencias, creamos un espacio de cercanía, comprensión y humanidad que todos necesitamos. La segunda es que te suscribas al canal El Señor esté con vosotros si todavía no lo has hecho. No se trata simplemente de formar parte de una comunidad digital, se trata de seguir recibiendo reflexiones como esta, conversaciones que nos ayudan a mirar la vida con más profundidad y a descubrir la presencia de Dios en los aspectos más sencillos de nuestra existencia. Muchas veces el mensaje que más necesitamos llega precisamente cuando menos lo esperamos. Y la tercera es que nos regales tu like. Puede parecer un gesto pequeño, pero tiene una importancia enorme. Es la manera en que YouTube entiende que este contenido aporta valor y decide mostrarlo a otras personas. Tal vez alguien esté atravesando un momento difícil, tal vez alguien necesite una palabra de consuelo o una reflexión como esta, y gracias a tu apoyo pueda encontrarla. Cada like ayuda a que este mensaje llegue un poco más lejos. Antes de despedirme, quiero dejarte una última reflexión para que te acompañe durante el resto del día. Una frase sencilla, pero que encierra mucho de lo que hemos compartido hoy. El alma que aprende a permanecer en calma junto a una vida que habla en silencio, descubre una de las formas más antiguas de acercarse a Dios. Gracias por haber compartido este momento conmigo. Gracias por abrir tu corazón a esta conversación y por dedicar unos minutos a reflexionar sobre aquello que muchas veces pasa desapercibido. Que Dios bendiga tu hogar, que bendiga a quienes amas y que te conceda la capacidad de reconocer la belleza de las pequeñas cosas que te rodean cada día. No olvides suscribirte, activar la campanita y acompañarnos nuevamente mañana en El Señor esté con vosotros, donde seguiremos compartiendo reflexiones que alimentan el alma y fortalecen el corazón. Hasta nuestra próxima conversación. Cuídate mucho, aprecia a quienes tienes cerca y recuerda que el cariño verdadero merece ser valorado cada día. Tengan 2 patas o 4,